¿Cuántas veces has sonreído cuando en realidad querías quedarte en silencio? ¿Cuántas veces has dicho sí con la garganta cerrada adentro? ¿Y cuántas veces preferiste agradarle a alguien antes que serte fiel a ti mismo? El miedo al rechazo es una de las prisiones más invisibles y a la vez más poderosas. Y la mayoría de nosotros lo aprendimos desde muy temprano, casi sin darnos cuenta. Aprendimos con palabras, gestos, silencio o castigos que había que ganarse el amor, que no bastaba con existir, que había que hacer algo para ser queridos. Y así crecimos, creyendo que nuestra autenticidad era demasiado peligrosa, demasiado arriesgada, demasiado inaceptable, que había que disfrazarse, que había que ser el hijo ejemplar, la pareja perfecta, el amigo complaciente o el colega sin conflictos. Pero la verdad es que cada vez que traicionamos lo que sentimos para ser aceptados, una parte de nosotros muere poco a poco. Esa chispa natural, esa luz que nos hace únicos, queda enterrado debajo de muchas capas de miedo, de aprobación ajena y de sonrisas falsas. Y ese patrón no es casualidad, viene de una herida muy profunda, no sentirnos suficientes. Quizás de pequeño escuchaste: si no te portas bien, te va a llevar el hombre del saco. Si no te portas bonito, no vas a salir en la noche. Si no haces esto, no te van a querer. Quizás experimentaste el abandono o quizás tuviste que esforzarte muchísimo para recibir un poco de cariño. Y eso sembró una creencia venenosa en tu interior. La creencia de que tienes que hacer algo para ser amado. Yo solo como soy, por mí mismo no soy suficiente para ser amado. Imagínate, al pasar de los años, esa semilla germina y crece y nos encontramos en relaciones donde estamos recibiendo muchísimo menos de lo que damos, en vínculos donde confundimos amor con sacrificio y pertenencia con obediencia. Sin darnos cuenta, entramos en dinámicas de codependencia, donde el otro se convierte en juez de nuestro valor. Y así nos pasamos la vida vibrando bajo y buscando afuera la validación que nunca logra llenar el vacío que sentimos por dentro. Y esa es la trampa de la complacencia. El problema de estar complaciendo a todos es que tarde o temprano el alma te cobra la factura, porque no se puede sostener por mucho tiempo una vida de máscaras. Primero llega el cansancio, luego la frustración, después el resentimiento y al final la desconexión total de lo que realmente somos. Complacer puede parecer un camino seguro. Evita conflictos, nos da la sensación de ser aceptados, nos da la ilusión de pertenencia, pero en realidad es un camino estrecho que nos encoge, nos reduce y nos deja sobreviviendo en vez de vivir. Lo que se nos olvida en este juego de complacer al mundo es algo esencial, y es que ya somos merecedores. Ya eres merecedor, ya eres merecedora, por el simple hecho de estar aquí, respirando, por haber encarnado en esta experiencia tan inmensa que es ser humano. Nadie, absolutamente nadie, atraviesa la densidad de la vida sin ser valiente. Requiere valentía estar vivo, requiere valentía estar aquí. Y tú no viniste a demostrar que vales. Tú viniste a recordar que tu valor es innato. Tú viniste a encarnar tu luz. No viniste a apagarla para ser aceptado. Hoy quiero hacerte 3 preguntas. Respóndelas con sinceridad. ¿En qué momentos de mi vida elijo agradar en vez de ser auténtico? ¿Qué precio estoy pagando emocionalmente, personalmente, físicamente por evitar sentirme rechazado? Si yo dejara de buscar la validación afuera, ¿cómo eso cambiaría la forma en la que yo me relaciono conmigo y con todos los demás? Responderte estas preguntas puede sentirse incómodo, pero te aseguro que es liberador. El camino de regreso a ti no es evitar el rechazo ni mendigar amor. Es recordar tu esencia. Es recordar lo merecedor y lo merecedora que ya eres. Por el simple hecho de estar aquí, respirando, siendo tú. Cuando eres auténtico, puede que mucha gente se aleje, pero eso está perfectamente bien, porque de esa forma te aseguras de que todos los que se queden a tu lado se quedan porque reconocen tu verdad. Y en ese reconocimiento genuino es que florece la única forma de amor que vale, esa que no pide
ni necesita que te disfraces. No hay mayor libertad que dejar de mendigar pertenencia y comenzar a habitar y expresar tu verdad. Ese es el verdadero antídoto para la herida de no sentirte suficiente. Descubrir que siempre lo fuiste. Así que respira, suelta las máscaras, regresa a ti. Este mundo necesita de tu verdad. Todos nosotros necesitamos de tu verdad para que nos inspires, para que nos demuestres que es posible ser auténtico en esta vida. Porque este mundo no necesita otra copia complaciente. Este mundo necesita tu verdad entera. Si este tema resuena contigo y quisieras profundizar un poco más, he creado un taller que se llama El Poder de Ser Tú, donde específicamente te ayudo y te acompaño a soltar la necesidad de agradarle al mundo y de abrazar tu verdad para que vivas una vida más plena bajo tus términos. Si lo sientes y te vibra, ahí te veo. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Si quieres recibir mis cartas completamente gratis cada semana a tu correo electrónico, puedes registrarte usando el enlace que también te voy a compartir en la descripción de este video. ¡Feliz día!